actividad empresarial, un arte. Él no vende nada que pueda guardarse en una caja fuerte. Su negocio es el teatro y además cumple 40 años de trayectoria. Por eso queríamos homenajearlo. Hoy en Dímelo Tú, el señor Carlos Rottenberg. Carlos Rottenberg. Gracias, María. 40 años de trayectoria, uno de los empresarios teatrales más relevantes de la Argentina, si no es el más relevante, además muy querido por todos, por actores, directores, por el público. Impecable. No creo que impecable, pero muy reconfortado con la profesión. Y sí, 40 años y tener ese feedback de la gente es muy bueno. No es tan fácil de sostener, ¿no? No es tan fácil de sostener, es bastante difícil. Sí. En este mundo, además, también tan controvertido, tan competitivo. Yo no diría, en mi caso, yo no diría que haya sido difícil. Lo que sí me permite, digamos, una mirada a las 4 décadas de trabajo y encuentro, por supuesto, más puntos a favor que en contra. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo al ida y vuelta con el ambiente artístico. Me estoy refiriendo a cómo siento que me bien trataron en estos 40 años de trabajo. Sí, generalmente es un ida y vuelta, ¿no? Si uno bien trata, te bien tratan, como sí, dice claro, Mirta Legrand. Claro. También. Sí, yo no lo sé decir, pero es eso. No, yo tampoco. Pero es verdad, pero viste que muchas veces tenemos la costumbre de quejarnos, digamos, en relación a la mirada del otro. Y yo en ese sentido, al contrario, te diría. ¿Cómo sería eso? Sería creer que uno no es responsable de nada y que todo lo que a uno no le gusta que le pasa porque otro se lo provocó. Claro, siempre le echas la culpa al otro, pues es más fácil porque no tenés que cambiar nada. Yo en ese sentido, sin querer ser demasiado autocrítico, reconozco que en el medio del medio artístico en el que me desarrollé en estos 40 años, encontré siempre más puntos a favor que en contra. Sobre todo en una actividad que para el público que sigue de repente un programa, tiene más el folclore de lo escandaloso, de que todos son, digamos, todo es problemático. Bueno, todos pero son eso es una cosa nueva, ¿no? Sí, pero en realidad existió siempre. ¿Sí? En todo caso, más exacerbado en los últimos años. Era distinto, era atenuado, no había tantas maneras de difundirlo, no se viralizaba eso. Sí, yo creo que cambiaron los valores en general de la sociedad y se va reflejando quizás eso en la televisión, ¿no? También, ahí entraríamos en otro tema, que es que yo por lo menos soy de los que creo, junto con tanta gente, que en el caso de la tele tiene que anteponerse a eso. O sea, creo que causa y efecto, me parece que me interesa mucho tu opinión que hay ciertas cosas, no solamente lo digo por la tele, distintas disciplinas que son las que marcan rumbo también. O sea, uno puede ahondar en un camino o andar en otro. En el caso del teatro, propiamente dicho, en general siempre ahondó por un camino. Cuando digo teatro, quiero aclarar, hablo de teatro, porque es como confundir artistas con farándula. Parece lo mismo, pero son cosas diferentes. Totalmente. Entonces, el teatro en general, si uno mira la historia, fue diferente siempre, en ese sentido. O sea, tomemos un caso emblemático, que año 1981, teatro abierto, en un momento de la dictadura, y el teatro estuvo a partir de un montón de nombres propios que se jugaban por dar un mensaje desde el escenario y no por otra cosa, se juntan para formar ese movimiento que se llamó Teatro Abierto, incluso con el costo que significó que incendien el Teatro del Picadero. Es decir, hay mucho de teatro, o sea, por eso digo que me parece que está bueno separar lo mediático del teatro, separar... Y también separar quién empieza con esto, si es la sociedad o en realidad los medios de comunicación marcan una tendencia y son de alguna manera un ejemplo, un instrumento de cultura y de educación. Por supuesto. ¿No? Hay algunos que a lo mejor hoy vos te parece
no lo tienen tan en cuenta eso, no son conscientes, digamos. Yo creo que debe haber pasado siempre. En todo caso, digamos, quienes hacen de eso la profesión toda, porque una parte de frivolidad, una parte de todo, estos son medios que no están no es que sean educadores, son en todo caso de cultura, entretenimiento, difusión, pero después se pasa un límite que es como en todo, ¿no? Es el sentido común y el límite hasta dónde me gusta que lleguen, a dónde me gusta que lleguen conmigo para no hacer eso mismo con otro. Es un tema de límites, totalmente. No es un tema de... Y lo dijiste muy bien, pensar en el otro. Pensando, mira, yo creo que nada mejor que mirarse al espejo y pensar en uno para saber cuál es el límite para darle al otro. Entonces, me parece que en ese sentido el teatro, y queda reflejado digamos, en una elección del público también. Vos sabés que lo que más mide en la tele, o lo más escandaloso, o lo que más no responde después en una boletería teatral a la hora del público pagante elegir qué ir a ver. Es como otro mundo. Son cosas diferentes. Otro carril, digamos. Van Por eso paralelos, pero no todo se ese juntan espectáculo, demasiado. todo está bajo el mismo paraguas protector, Claro. pero no es exactamente lo mismo. Carlos, tus padres exiliados polacos. Mi papá, sí, mi mamá es argentina, mi papá... Tu mamá es argentina, sí. tu papá polaco. Llegaron a la Argentina, llegó tu padre a la Argentina y acá la conoció a tu madre. Claro, mi papá vino a los 3 años, o sea, claro. Lo trae mi abuelo cuando la guerra empieza a cobrarse sus primeras víctimas. De hecho, de esa familia, digamos, zafa mi abuelo y mi papá. Nada más. Y los que se quedan en Polonia caen bajo el régimen nazi y mueren. Terrible. O sea que en ese sentido fue mi abuelo el que agarró a su hijo de 3 años. Y se vino para acá. O sea que mi papá se conoce con mi mamá en el barrio de Mataderos. Nada que ver con Polonia. Y ahí te educaste, ahí naciste. Ahí nací. ¿Cómo era tu infancia ahí en Polonia? ¿Cómo eran tus padres? ¿Qué valores te transmitieron? Mataderos. Perdón, en Mataderos, estoy loca. Sí. En Mataderos, ¿qué valores te transmitieron? Mirá, uno podría llenar mucho tiempo hablando de eso. Yo te diría 2 o 3 lineamientos. Claro. La primera cosa es, no creo que haya sido diferente a lo que era la típica familia de clase baja tratando hace de estos 50 años atrás de progresar. Todavía tengo el recuerdo, me gusta decir a mí, del olor al frigorífico Lisandro de la Torre, que estaba ahí en la avenida Tellier y tan cercano a casa. Pero en ese sentido, ellos fueron creciendo dentro de lo que ellos hacían, que eran pompones de piel, cuellos de piel, y después derivó en el cuero, en la actividad del cuero, con algunas premisas que en definitiva hoy a lo mejor parecen antiguas, pero son las que yo sigo creyendo y me han dado resultado en lo mío. Me acuerdo que mi papá, cuando yo tenía 11 o 12 años, siempre le decía a mi mamá aquellas frases que se repiten tanto como, por ejemplo, nunca empresarios ricos con empresas pobres. Tenemos que tratar de hacer crecer una empresa, porque si hacemos una empresa nos va a ir bien a nosotros, pero le va a ir bien a la gente que nos rodea. Y se iba... utópicamente lo llevaba al mundo, ¿no? O sea, cómo eso podía replicar. Sumado, claro, y cómo eso entonces daba mayor bienestar a todo el mundo. Y es una verdad. Es una verdad, o sea, lo veía desde sus pompones de piel en Cañada de Gómez, allá en Mataderos. Cañada de Gómez en la calle. Sí. Y de alguna manera yo creo... Vos mismo hiciste eso un poco. Yo seguí eso. O sea, viste que dicen, y es cierto, que lo que se mama de chico es lo que en definitiva te va a marcar para cuando seas adulto. Y a mí me quedaron algunas cosas de esas. Mi papá de los que me decía, mi mamá lo mismo, que había que ser ético. Me acuerdo que hablaban de la palabra ética hace 40 y pico de años atrás. Difícil de comprender también, ¿no? Porque es una palabra, uno puede decir, honestidad, el valor de la palabra, que todo eso encierra una ética, una forma de vida. Pero vos sabés que yo creo, soy como tanta gente, ¿no? Todos vivimos una sola vez. Y ahí me gustó una frase que una vez se la escuché a un empresario de televisión y de todos los medios, que fue Héctor Ricardo García. Yo se lo escuché a él, por lo menos le doy su derecho de autor, porque a lo mejor estaba hecha, pero se la escuché a él, que decía, yo puedo comer no más de un bife por día. O sea, no necesito tanto. Como sinónimo de marcar hasta dónde había que desgastarse
por no sé qué cosas. ¿Por el dinero o por conseguir, claro, lugares de no sé, por eso no sé si se trata de sí, dinero, de poder, más lo que simbólico fuese. es, ¿no? Pues es que a mí me queda un poco eso de esa frase que escuché, porque de alguna manera, teniendo clara conciencia de dónde estamos parados cada uno y lo que nos va a pasar a cada uno en algún momento de nuestra vida, cuando no sea vida, me parece que el poder, digamos, ponerse con todo para tratar de construir, en el mejor sentido de la palabra construir, en todo, en la vida privada, en la vida pública, en el trabajo, pero con el límite de hasta dónde llegar. O sea, yo creo que antes hablamos de los límites de los que uno transmite en un medio, ahora te diría el otro límite, que es hasta dónde por un negocio, hasta dónde por un empeño de la palabra, ¿cuánto te podés traicionar? Yo soy de los que creen que para dormir tranquilo hay que hacer todo con límite. Y yo después de 40 años haciendo eso, te diría que no cambiaría la fórmula y a mí me dio buen resultado. ¿Cómo se necesita escuchar eso, no? Pero conozco mucha gente que le ha dado resultado. Sí, claro. Es más, yo conozco más gente que le ha dado resultado que la gente aquella que consigue un éxito espurio, no hablo de teatro, no, hablo del éxito tipo. de cualquier... y que es pasajero. Y que lo hace transgrediendo sus propios límites. Y los de los demás, ¿no? Pasándose claro, de la raya, digamos. Hace un momento te nombré a una persona y si me permitís te voy a nombrar a un actor que falleció hace bastante tiempo, que fue Alberto Closas, que también, esto ya lo comenté alguna otra vez, que le tomé una frase en una temporada de Mar del Plata, te estoy contando hace 30 años atrás. Él trabajaba en España, cuando llegaba a Argentina, en Buenos Aires o en Mar del Plata, y ante un éxito que se divulgaba de una compañía teatral, con esas famosas cosas, ese folclore marplatense, va primero, ¿quién va primero? Closas en un bar me dijo, a mí dame un teatro ocupado con 10 filas. Sí, todas las noches. Hizo un silencio, pero toda la vida, dijo. Ah, toda la vida. Y de alguna manera yo también en ese momento le dije, Alberto, yo te voy a usar esa frase y te voy a poner otro derecho de autor, porque en definitiva lo que estaba diciendo con esa frase también hablaba de una trayectoria. Sí, y del disfrute de hacer realmente lo que a uno le gusta. Bueno, vos empezaste de alguna manera a interesarte por el espectáculo a través del cine, a través de La novicia rebelde, creo que fue lo primero que viste a los 8 años. Así es, y eso ¿qué te pasó en ese momento? ¿Qué viste? ¿Por qué empezaste a ir permanentemente al cine? No creo que en esta charla podamos saber la chiquito. respuesta. No podemos saber la respuesta porque incluso fue motivo hasta de análisis con algún especialista. Y no abandoné con el tema de entenderlo, porque no lo sé. Yo lo único que sé es que me pasó eso, efectivamente, en 1965. Yo tenía 8 años y mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a ver La novicia rebelde. Y en la butaca le dije a mi mamá, yo quiero dedicarme a esto. En realidad no le dije así. Dice ella que le dije, cuando sea grande quiero trabajar de esto. Mi mamá no entendió si quería cantar como Julie Andrews, si quería dirigir la película o si quería vender los caramelos en el cine. O sea, cuando sea grande quiero trabajar de esto. Tomalo como quiera la expresión. Esto fue una vocación temprana y que comienza en realidad buscando la exhibición de cine. También eso es raro porque nunca me picó un bichito que tuviese que ver con la actuación o con el libro o con la dirección, la exhibición. O sea, realmente es raro. Sí. Es raro, pero a mí me quedó más claro cuando vi Cinema Paradiso. Cuando vi el chico lo que le pasaba a ese chico a través del agujero en la cabina de proyección donde salían las imágenes de las películas, me quedó más claro. O sea, yo desde esa noche salí del cine diciendo, me identifico con este pibe. Ese pibe, en definitiva, tenía... Es una historia muy romántica. Es muy romántica con es situaciones colaterales. No puedes no llorar viendo esa película, pero de alguna manera es lo que un poco nos pasa a algunos, que nos interesa el arte, que nos interesa el cine, que es vivir un poco tu vida a través de esa historia, ¿no? De esa ficción. Mira cómo será esa ficción, que vengo ahora, hace 4 semanas, que yo me tomo siempre, o trato de tomarme en mayo vacaciones, me fui a Sicilia, al pueblo de la película. Qué bueno. Que en realidad en la película
tiene un nombre de fantasía. El pueblo se llama Palazzo Adriano. Es un pueblito de 2.300 habitantes en medio de la isla de Sicilia, que cuesta llegar y la verdad que me emocionó mucho ir a la plaza, para quienes hayan visto la película, donde está esa fuente, descubrir que el cine que se muestra en la película no existía, nunca existió. Que era un decorado. El decorado, la fachada del cine. Y después lo que simula ser el cine es la verdadera iglesia de ese pueblo, Palazzo Adriano. Estuve charlando con alguna gente, enterarme que los habitantes fueron los extras de la película, que cobraban 25, en aquel momento en liras, era equivalente hoy a 25 euros por día para trabajar de actores. Y Carlos, ¿cuándo surge tu amor por el teatro específicamente y por crear espacios para que se puedan elegir obras y llegar a muchísima gente cada vez más, ¿no? Porque se fue multiplicando. Sí. Yo tengo acá algunas cifras, ¿no? 1000 obras. Sí, 140.000 funciones, 38 millones de espectadores. No sé, son unas cifras que pueden ser posibles. No, y que son posibles. Sí. O sea, eso es como sería... Empezar de cero y llegar a esto es como tocar el cielo con las manos. A ver, para eso pasaron 40 años. Sí, ya sé, pero... Pero, por supuesto. Qué bueno. Por supuesto. Eso empieza siendo el alquiler del cine Baby, hoy Teatro Ateneo, Paraguay, Suipacha, dar cine infantil a la tarde, y como a la noche estaba el escenario, empezar a probar. La primera cosa que probé fue con Pepe Soriano haciendo Parra, la vida de Parravicini, 40 años atrás. Y después se fue dando, por un lado, esa relación que te decía al principio de ser bienvenido en ese medio de los actores, y por otro lado, también tuvo que ver la declinación en aquellos tiempos de los viejos cines. Claro. O sea, yo me quedé... En eso tengo mi parte antigua. Yo me quedé con la magia de aquellos cines. Sí. Por eso también Cinema Paradiso me identifica. O sea, me quedé con el típico cine de barrio, con la calle Lavalle de Buenos Aires. Y empieza a darse casi sin darme cuenta lo del teatro. Hoy que tengo 57 años te diría, con respecto a eso, que lo que más cuido, y por suerte me pasa, es que tengo muy presente y puedo describirlo con pelos y señales qué me pasaba en esa época. Vale decir, yo soy cuando voy a alguna charla, digamos, para hablar de la cosa práctica de esto en alguna facultad, hoy hay varios cursos que antes no existían, estas materias. Sí, tenés posibilidad de transmitirlo. Años. Y cuando lo cuento siempre digo, cuenten conmigo que voy a venir a contarlo porque sé las vicisitudes de un pibe de 16 años que quería entrar a un ambiente que no conocía, que no tenía contactos y las puertas que se cerraban. Seguramente igual debe ser muy distinto a lo que pasa hoy, ¿no? Seguro, pero yo ejerzo una cosa que tengo muchos testigos, que yo sigo abriendo las puertas. Perfecto. Porque no quiero que me pase. Que le pase lo mismo, lo que tuviste que derribarlas esas puertas. Por eso me parece más importante muchas veces que el saberme dónde estoy parado hoy, el acordarme claramente cómo era. O sea, a mí me resulta mucho más fácil dialogar con un adolescente que tiene estas inquietudes que con los adultos con los que estoy trabajando a diario. Lo entendés perfectamente, ¿no? Me siento... Totalmente identificado. Tengo respuestas a partir de las preguntas que yo mismo me hacía. Vamos a ir a un corte. Dale. Vamos a un corte, enseguida volvemos con el señor Carlos Rothenberg. No dejes de meterte en rush.perfil.com. Ahora vamos a ver un informe que lo vas a poder seguir viendo ahí, en perfil.com. En el Teatro Colón, auspiciado por el Banco Ciudad, este homenaje a Aníbal Troilo, un ícono de la cultura nacional, un símbolo de la cultura del tango. ¿Qué tiene que tener una obra de teatro para que vos la elijas para uno de tus teatros, para hacer una apuesta? Sabes que es una respuesta que no tengo como ciencia exacta para darte. Lo que te puedo decir es que tiene que haber algo que puede estar dado por la temática, por los nombres que la van a realizar, por un autor que haya acertado muchas veces en un mensaje que además también al público le haya interesado, una dirección. No hay
un momento. Y después armás equipo, digamos. O sea, se si arma, se encuentra una buena obra, se arma un equipo. En general viene la obra con un equipo y lo que uno trata de hacer es buscar el hueco, el lugar, el momento para... La misma temática en una época puede resultar muy atractiva y en otra época pasada de moda o adelantarse a la época. En definitiva, son todos pretextos para justificar los fracasos que hacemos. Ningún fracaso, ningún fracaso. Hay muchos fracasos, decís vos, pero bueno, pero siempre están... Me he echado con algún éxito. Porque, como decías antes, hay que resaltar las cosas buenas, hay que resaltar los éxitos. Pero... ¿Y qué sueño te queda en el tintero? No, seguir haciendo... Si me preguntás hoy con 57, me encantaría pasar otros 40 haciendo lo mismo. Eso nadie me lo puede garantizar nadie. Bueno, pero por ahí sí, ¿no? Ojalá. Ojalá que sí. Te pido una reflexión, algo que nos escribas en palabras, un par de palabras que nos haga pensar un poco más. A mí me gusta recordar en un reportaje de televisión escuché a un empresario italiano y ahí, no entendiendo muy bien el italiano, pero entendí lo que dijo una cosa que a mí me gustó y la aplico, que dice... Vestían falda larga y estrecha americana, año 30. El riesgo. Lo malo fue que su primera infracción es la justificación resultando que su moral sin castigo quedó. Del empresario. Sí. Firmado. El riesgo es la justificación moral del empresario. Me parece que si no hay riesgo, no hay una justificación moral para ser empresario. Muy bien. Tan vapuleados que están los empresarios en estos últimos tiempos. Pero si hay riesgo, está bien. Brindemos por los empresarios que nos dan la posibilidad de tener mucho trabajo a todos. Gracias a vos. y que se arriesgan. Adelante. Gracias, Por favor. Te regalo anteojos de mi marca Muy bien. para Carlos. Gracias. Y una botella de champagne Chandon que lo vas a compartir con Sí, tu sí. hijo que está ahí esperándote. Muy bien. ¿Él Va sí para toma allá. alcohol? Sí, sí, toma. Bueno, entonces se la regalamos a él. Gracias, Gracias a vos. Gracias, muchas gracias. Una luz que nació de Dios, una canción te devuelve la fe, la ansiedad de vivir. Eso es lo que llevamos a todas partes. Ese es sencillamente nuestro mensaje. Un rayo de sol, un ramo de amor, la mágica flor que se hizo la voz canción. Una canción es capaz de lograr que perdone tu...